El mismo caso, pero para una hipérbola. El mismo caso me refiero a que estamos en la misma situación. Me dan una hipérbola. Evidentemente, la hipérbola nunca me la voy a encontrar dibujada, donde me dan el eje central, los dos ejes centrales, el eje con dos puntos AB, el foco 1 y el foco 2, que son simétricos, un punto externo y me piden las tangentes. Evidentemente tengo la medida del eje mayor. Como siempre, para estudiar el método de resolución, que como os digo es análogo al anterior y se basa en esa segunda definición geométrica de las curvas cónicas, pues yo voy a dibujar las tangentes, que serían estas dos, las dos tangentes, y dibujo los dos puntos de tangente. ¿Vale? Veis visualmente que esas son las tangentes a la hipérbola con sus dos puntos de tangencia. Evidentemente, por ser puntos de la hipérbola, tienen la definición geométrica de las curvas cónicas. Me voy a centrar en este punto. En este sería exactamente igual. Dibujo la circunferencia que, perteneciendo a la curva cónica, pasa por el foco. Yo sé que esa circunferencia es tangente a la circunferencia focal del otro foco. Recuerdo, punto de la curva cónica. Circunferencia que concentro en punto de la curva cónica pasa por un foco, por el foco 1, tangente a la circunferencia focal del otro foco. La circunferencia focal os recuerdo que es centro en F2 y radio el eje de la cónica, AB. Son tangentes. Eso significa que hay un punto de tangencia, ¿vale? Un punto de tangencia uniendo los dos centros y ese punto de tangencia os recuerdo que es, esto os lo recordáis, simétrico con respecto a la tangente, ¿vale? Porque la tangente forma un eje de simetría de un foco y del otro al pertenecer a la misma circunferencia. Y os recuerdo además que eso es porque la circunferencia focal, que tiene centro en O y extremos en A y B, me marca ese punto. Recuerdo que la perpendicular a la tangente por el foco me determina la circunferencia principal, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, pues os daréis cuenta que como en el caso anterior, para obtener el simétrico de F1 que he llamado F1', hago un arco de circunferencia que obviamente tiene centro en Q, extremo en F1 y obtengo el simétrico de F1 en su intersección con la circunferencia focal, ¿vale? Veis que es el mismo caso anterior. Entonces, si yo me centro solo en el proceso de resolución y me olvido de este análisis, ¿vale? Borro este análisis y me centro simplemente en lo que tengo que hacer. Es decir, quito todos los datos que no tengo. Estos datos no los tengo. Ni siquiera tengo la curva cónica, os lo recuerdo. La curva cónica tampoco la tengo. Esa me la imagino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, os recuerdo que es dibujar la circunferencia que tiene centro en Q y extremo en uno de los focos. Luego dibujo la circunferencia focal, que os recuerdo que tiene centro en el otro foco y radio la distancia que hay entre A y B, circunferencia focal. Eso me da dos puntos de intersección. Este, que es simétrico de F1, y este que es el otro simétrico de F1, los dos puntos de intersección. ¿Qué tengo que hacer? Dos segmentos, ese y este, los que unen el foco con lo que van a ser sus simétricos. Sus simétricos con respecto a la mediatriz de esos segmentos que obtengo ahora. La mediatriz de los segmentos pasa por Q y la mediatriz de esos segmentos son las tangentes. Fijaros que el procedimiento es igual que el caso anterior. Una vez que hemos obtenido las dos tangentes, me falta obtener los puntos de tangencia y para eso tengo que unir con el otro foco. Es decir, si yo uno el simétrico de F1 con el foco 2, aquí tendré el punto de tangencia. Y si uso uno F1
simétrico con F2, pues tendré aquí el punto de tangencia. Y yo que puedo dibujar la hipérbola, pues aquí lo tengo. Aquí tengo los puntos de intersección, ¿vale? Que los voy a marcar aquí. Los puntos de tangencia. Uno y otro, ¿vale? Os recuerdo el procedimiento de nuevo. Ups. ¿Qué tengo que dibujar? Concentro en Q, circunferencia que pasa por un foco. En el otro foco, en F2, circunferencia focal. Eso me da dos intersecciones. Una y otra, que corresponden a los simétricos de este foco con respecto a las tangentes. Para obtener las tangentes, dibujo los dos segmentos, el que uno F1 con uno de los simétricos y el otro, y sobre esos segmentos dibujo, como vosotros sabéis dibujar, las mediatrices. Las mediatrices corresponden a las tangentes. Ya tengo hecha la primera parte del ejercicio, las rectas tangentes. ¿Vale? Fijaros que aquí he dejado que se vea la hipérbola. Estos puntos, que todavía no he obtenido, por lo tanto no los coloco, ¿cómo se obtienen? Se obtienen uniendo los simétricos del foco con el otro foco, con F2. Y allí donde cortan a las rectas tangentes, teniendo en cuenta que el primer simétrico corta la primera tangente y el segmento que une el segundo simétrico corta la segunda tangente, ahí tendré los puntos de tangencia. Como veis, siempre os interesa imaginaros levemente la elipse para poder analizar lo que estáis haciendo. Yo siempre os recomiendo que la dibujéis ligeramente mano alzada y muy suavita para que sea más fácil de entender este proceso. Como veis, técnicamente es igual que en el caso de la elipse, exactamente igual.